¿Ya están todos? Bien, ¿quieren un descanso? ¿Un minuto? Ya les falta nada para ser médicos. De tempo, De conhecimento. ¿Ya están listos para el internado? No. Ai, não. Que pergunta. E a doutora Não, está depende do material. El internado es la mejor época para ser médico. Mejor que? La mejor época para ser médico. La responsabilidad no es tan grande. Não é nada? Todo mundo fala isso. Nunca é. Faculdade não é, mas tudo é. Depende de como a gente encara. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar de las glándulas paratiroides. Como les había dicho en la anterior clase, son 4 temas que nos faltan, que son muy cortitos y vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a los mismos. Son importantes los 4 temas, pero a veces no se les da la importancia necesaria. Si se han dado cuenta, para mí todo el endocrino es importante, así que es de vital importancia que tomemos en cuenta estos temas. Muy bien, las glándulas paratiroides son hormonas, son glándulas que se encuentran detrás de la glándula tiroides. Y en general son 4, muchas veces pueden ser 5, pueden ser 6. Saben que en medicina nunca 1 más 1 es 2. Por lo tanto, pueden encontrar sí, más hormonas, más glándulas paratiroides detrás de la glándula. Generalmente se encuentran de igual número a la derecha y a la izquierda detrás de los lóbulos, ¿no? Son muy pequeñitas, son del tamaño de un guisante, del tamaño de una arveja, por lo tanto son muy pequeñas y cuando entramos a cirugía muchas veces no se la puede ver. Por eso la importancia de conocerlas y la importancia de cuando tratamos un bocio, por ejemplo, tiroideo, evitar lastimarlas o lesionarlas o extirparlas. A veces es inevitable por la patología tiroidea que podamos encontrar, pero debemos tener mucho cuidado. Están muy pegadas a la glándula tiroides, por lo tanto debemos tomar en cuenta eso. ¿Alguna vez han visto la grasa de la carne de res, por ejemplo? Tiene esas características, ¿sí? Y a veces cuando ingresas a quirófano no ves, no logras identificarlas, por eso la necesidad de conocerlas. Va a estar relacionada también con los grandes vasos, va a estar relacionado con el esófago, va a estar relacionado con la irrigación e inervación que tiene la glándula tiroides, por lo tanto la misma relación con las estructuras que se encuentran en el cuello, de ahí viene la importancia. También, dependiendo del tamaño, algún crecimiento anormal que estas tengan puede llegar a comprimir a diferentes lugares de las estructuras anatómicas que se encuentran en el cuello. Metabolismo del calcio. ¿Por qué es tan importante entender el metabolismo del calcio? Porque tiene mucho que ver con varias funciones importantes del organismo. Debemos saber que el cuerpo adulto sano tiene 1 gramo más o menos de calcio en el organismo. El 99% de esta sustancia, de este electrolito, se encuentra en el hueso y el 1% se encuentra realizando otras sustancias. Si bien es grande la cantidad que se encuentra en el hueso, ese pequeño porcentaje tiene mucho que ver con las diferentes acciones que tiene esta sustancia. Luego lo vamos a ver.
Por lo tanto, el 1% se encuentra de forma soluble ya sea en el LEC o en el IC. En el LEC la mitad de calcio es iónico y la mitad unido a proteínas o complejo. Esto también es importante porque cuando nosotros vayamos a solicitar un laboratorio tenemos que saber con precisión qué tipo de laboratorio voy a pedir. No es pedir por pedir las cosas, sino tiene que tener un fin, y para eso tenemos que conocer las patologías y la parte fisiológica también. El calcio iónico del LEC permite la contracción muscular. Sin el calcio no va a haber una adecuada contracción, pero estamos hablando de todo tipo de músculos, músculo cardíaco, músculo estriado y demás. Secreción de neurotransmisores va a permitir que el sistema nervioso se vaya a comunicar con las otras estructuras para poder mandar señales y demás, crea segundos mensajeros y demás. Permite, como hemos visto en endocrinología, la secreción de varias hormonas, tiroideas, entre otras. Y también participa en la vía de la coagulación, es importante para la vía de la coagulación. La concentración iónica de calcio es más o menos de este valor. Ya saben que se deben fijar primero la referencia laboratorial, pero si se dan cuenta es la mitad, la iónica es la mitad del calcio total, ¿sí? Generalmente cuando nosotros solicitamos en los laboratorios el calcio que se pide es el calcio total, porque no todos los laboratorios tienen calcio iónico. Cuando ustedes vayan a solicitar calcio total, deben saber de primera mano que ese calcio no es fidedigno, ¿sí? No es real. ¿Se acuerdan cuando teníamos hiperglucemias y teníamos que corregir el sodio? En este caso el calcio no se espera a que haya una hiperglucemia, se debe corregir de primera mano porque estamos obteniendo el calcio total que no es fidedigno. El que sí es real, el que sí es fidedigno es el calcio iónico, pero como les mencioné, no todos los laboratorios tienen esta ventaja, lamentablemente. Por lo tanto, cuando solicitemos calcio total, tenemos que corregir el calcio y esto se hace de mejor forma, no con proteínas totales, sino con albúmina. Debemos corregir con albúmina para que tengamos la certeza de qué valor es real del calcio, ¿sí? Esta es la ecuación para corregir el calcio. Como ven en la diapositiva, hay una relación de 2:1 de calcio total con calcio iónico, ¿sí? Así que los valores, si se dan cuenta, son prácticamente la mitad del iónico del calcio total. Les voy a dar un ejemplo, así que calculadoras. Tenemos un calcio total de 10. Según lo que dice aquí, el calcio es normal. Sí, ¿verdad? Pero ya sabemos que no debemos creer. Tenemos una albúmina de 1.5. ¿Cuánto de calcio real o corregido tiene el paciente? En vez de filmar, deberían sacar sus calculadoras. ¿Cuánto va? 1.5. ¿Cuánto le sale? Calcio corregido. 6,7. ¿Seguro? Estamos mal. Algo está fallando por ahí. 1.5 y 10. 10. 6 menos, abre parênteses, 0,8 mais 6.7. Nos estamos equivocando, ¿no? 6,7. Aquí es por, ¿no ves? Por. Então, não é É mais. vezes? Multiplica? Tá bom. O mais Por lo tanto, cuando tengan un calcio, no va a ser fidedigno. Siempre corrijan con albúmina, siempre soliciten con albúmina, ¿sí? Porque podemos estar corrigiendo algo que no se debería corregir. Cuando administramos calcio de forma brusca, podemos tener muchos problemas. ¿Qué pasó? Ah, Então vai ser 8? ¿Perdón? Vai ser 8?
Sí. 8, ¿no? La regulación de calcio depende del equilibrio entre las cantidades absorbidas en el intestino, ¿sí? Por lo tanto, el órgano que debe estar bien o funcionando bien es el intestino. Las cantidades depositadas en el hueso. Cualquier alteración del hueso nos puede llevar a trastornos del calcio. Las cantidades depositadas en las células, dependiendo de si necesitamos más o menos calcio, y finalmente las cantidades excretadas por el riñón, es decir, tiene que estar bien principalmente el intestino, el riñón y finalmente el hueso para poder estar seguros de que ese calcio va a estar en valores normales. Si hay alguna alteración de estos órganos, nos va a llevar a problemas. Principalmente está regulado por la hormona paratiroidea, por eso la importancia de ver la glándula paratiroides. Si bien un antagonista de la glándula paratiroides y de la hormona paratiroidea, por tanto, es la calcitonina, el efecto de esta hormona no es tan potente como la de la hormona paratiroidea. Por lo tanto, básicamente se regula por la hormona paratiroidea, ¿sí? También tiene mucho que ver con la 1.25 hidroxi colecalciferol, que se encuentra ¿dónde? En los riñones, ¿sí? Por eso en un paciente enfermo renal va a haber alteración de esta vitamina, por lo tanto va a haber alteraciones del metabolismo del calcio. Por eso, cuando ustedes vean alteraciones del calcio, tenemos que pensar principalmente en esos tres órganos. Y siempre en una retroalimentación negativa, ¿no? Es decir, si el calcio comienza a bajar, ¿cómo va a estar la hormona paratiroidea? Se va a elevar. ¿Por qué? Porque necesita, la hormona paratiroidea lo que hace es sacar calcio del hueso para que se pueda utilizar en las diferentes actividades o acciones que tiene el organismo. En cambio, si el calcio comienza a elevarse, ¿cómo va a estar la hormona paratiroidea? Va a estar baja, ¿sí? Otro ejemplo, para que se acuerden, y es lo que siempre menciono en las clases. Acuérdense de un paciente que tiene cirugía de tiroides. Extirpamos las glándulas paratiroides, por lo tanto, ¿cómo va a estar la hormona? Si extirpamos las glándulas paratiroides por error o porque necesitábamos, ¿cómo van a estar las hormonas paratiroideas? Bajas. Eso implica de que el paciente necesita calcio o necesitamos ir en contra del calcio. Necesita calcio. Por lo tanto, cuando ustedes se estén confundiendo con el calcio, acuérdense de un paciente que está operado, que no tiene las glándulas paratiroides, que la hormona paratiroidea está baja y por lo tanto el calcio está bajo. ¿Sí? Esa va a ser la mejor forma de acordarnos cómo está el calcio. Muy bien, la hipocalcemia aumenta la secreción de PTH, es lo que acaban de mencionar, y la hipercalcemia disminuye la secreción de PTH. Un paciente renal, enfermo renal crónico, que no tiene la vitamina para que pueda accionar, para que pueda metabolizar adecuadamente el calcio, va a permitir de que la PTH esté elevada. Por lo tanto, de nada sirve solicitarle a un paciente enfermo renal crónico una PTH. ¿Cómo va a estar la PTH en un enfermo renal crónico? Elevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos pacientes el calcio está bajo. Uno de los medicamentos más comúnmente utilizados en estos pacientes es el calcio más vitamina D. Pregunten a alguien, ¿conoce a un paciente enfermo renal crónico? Uno de los principales medicamentos que damos es el calcio con vitamina D. ¿Por qué? Porque además el fosfato, que es contrarregulador del calcio, va a estar elevado. Por lo tanto, debemos darle quelantes de fósforo. ¿Cuál es el quelante de fósforo por excelencia? ¿Cuál es el que permite bajar el fósforo? Permite bajar el fósforo por excelencia. ¿Cuál sería la hormona por excelencia que baja la insulina? Glucagón. ¿Cuál es la hormona? ¿Cuál es el electrolito que baja por excelencia el fósforo? Calcio. Quelante de fósforo, calcio. ¿Sí? Así de sencillo.
Por lo tanto, todo esto tiene que ver con una retroalimentación negativa que tiene que ver con el intestino, riñón y también el hueso. ¿Sí? Es de vital importancia que tomemos eso en cuenta. Las paratiroides, como habíamos mencionado, son 4, tienen un receptor acoplado a la proteína G que detecta cambios en la concentración de calcio y así estimula o inhibe la secreción de PTH. Hormona A, paratormona, tiene una semivida de 2 minutos, ¿sí? Su semivida es muy corta, muy pequeña, no dura mucho tiempo en el organismo, permite la captación metabólica de calcio y hay una excreción renal. Acciones: actúa de forma directa en el riñón y hueso. La PTH actúa de forma indirecta en el intestino. Eso es de vital importancia que lo sepamos. Si yo les pregunto que la paratormona actúa de forma directa en el intestino, ¿cuál será su respuesta? Falso. La PTH también interviene en el encéfalo, pulmones, corazón, hígado y testículos, pero principalmente en estos órganos, como hemos estado repitiendo constantemente. Acciones renales: el calcio se absorbe en el túbulo renal, estimula la actividad 1-alfa hidroxilasa celular tubular proximal, incrementa la reabsorción de calcio en el túbulo distal, túbulos colectores y asa de Henle, inhibe la reabsorción de proteínas por células tubulares proximales y estimula la formación de la parte más activa de la vitamina E, que es la 1,25 hidróxido colecalciferol. Acciones óseas: la PTH de forma directa permite en los osteoblastos e indirectamente en los osteoclastos, indirectamente el recambio óseo, ¿sí? El recambio óseo tiene que ver mucho con estas dos células. Los osteoblastos, ¿qué hacen en el hueso? ¿Forman o destruyen? Los osteoclastos, ¿forman o destruyen? Los osteoclastos destruyen. Clastos, ¿sí? Por lo tanto, liberan calcio a medida que se necesita. En estos días, en el grupo de práctica, habíamos dado un ejemplo que me pareció interesante. Agarramos un vaso de agua, ponemos una aspirina en el vaso. Cuando ponemos, ¿qué pasa con la sustancia de la aspirina? Va liberándose de a poco, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo agito? Va a salir más. Es decir, estaríamos haciendo una analogía en relación a la remodelación. Mientras más se remodela, más liberación de calcio, ¿sí? Eso es importante tomarlo en cuenta. Acciones intestinales. ¿Cómo es la acción intestinal de la paratormona? ¿Directa o indirecta? Indirecta. El calcio se absorbe a lo largo del intestino por vías paracelulares y la PTH permite la absorción de calcio por concentración sérica. Miren, paracelulares, entre las células, ¿sí? Y eso va a permitir que vayamos utilizando también el calcio absorbido. De nada sirve que le esté administrando calcio a montones si ese intestino está mal, no está viable. La hipercalcemia. Hablamos de una concentración de calcio total por encima de los 10.5 y calcio iónico, que es la mitad, 5.25. Se dice que es leve, menos de 12, se dice que es moderada, de 12 a 14, y severa, mayor a 14 miligramos de decilitro. Es grave ya cuando tenemos arriba de 14. 3 mecanismos: aumento de la resorción ósea, aumento de la absorción digestiva de calcio y finalmente disminución de la excreción renal de calcio. Nuevamente estamos hablando de los 3 órganos principales del metabolismo del calcio. Si yo les pregunto cuáles son los 3 órganos que son parte del metabolismo del calcio, ¿qué me responden? Causas de hipercalcemia mediadas por PTH. Dentro de estas encontramos el principal, que es hiperparatiroidismo. Puede ser un adenoma, puede ser un carcinoma que esté predisponiendo a la formación extremadamente elevada de paratormona, lo que va a aumentar la resorción ósea y eso va a permitir que haya hipercalcemia. Puede estar relacionado a un componente familiar, lo que hablábamos en la anterior clase de MEM1, MEM2 y demás. Y el hiperparatiroidismo terciario, que está relacionado a una insuficiencia renal.
puede haber hipercalcemia e insuficiencia renal, pero si la paratormona está elevada. ¿Sí? Está elevada en pacientes renales, luego hemos mencionado que sí, pero hay a veces cuando hay un hiperparatiroidismo terciario una exageración ya de los niveles de paratormona, es decir, demasiado exagerado, ahí decimos de que es un hiperparatiroidismo terciario. Y los que son independientes de la hormona paratiroidea, como una hipercalcemia tumoral. Regla general: cuando ustedes vean un paciente con hipercalcemia, sobre todo en el hospital, estamos hablando de probablemente cáncer, ¿sí? Así que denle la importancia necesaria cuando ustedes encuentren una hipercalcemia, ¿sí? Es de vital importancia que tomemos eso en cuenta. Puede estar relacionado a metástasis, intoxicación de vitamina D. No sé si han visto, pero hay pacientes hipocalcémicos secundarios a tiroidectomía y por lo tanto destrucción de las glándulas paratiroides, que toman más de 30 tabletas de calcio al día. Lamentablemente no estamos en Estados Unidos, que hay la hormona análoga de la paratiroides. Por lo tanto tienen que tomar 30 tabletas al día. Y muchas veces ese calcio se asocia a vitamina D. ¿Sí? ¿Será importante darle vitamina D en esas 30 tabletas? Cuando ustedes administren esa vitamina D, tengan siempre presente que pueden intoxicar al paciente. Estamos mal acostumbrados a decir que las vitaminas son buenas. ¿Saben, no? Que pueden entrar cualquier rato. Entonces, debemos tener mucho cuidado con las vitaminas, no es administrar las vitaminas. Somos expertos en darles vitaminas. Las vitaminas no hacen nada y demás. La vitamina D es una de las vitaminas que más alteraciones nos pueden traer, así que siempre debemos vigilar la vitamina D cuando la estemos administrando. Trastornos granulomatosos crónicos. ¿Qué trastorno granulomatoso crónico conocen que es frecuente? Trastorno granulomatoso. A ver, podría provocar una insuficiencia suprarrenal, secundaria a una infección, un granuloma. ¿Qué opinan? Tuberculosis. La tuberculosis puede provocar granulomas, ¿sí? Así que también debemos tomar en cuenta eso. Medicamentos, ¿sí? Múltiples medicamentos que nos pueden llevar a alteraciones. Una de las más frecuentes, las tiazidas. Una tiazida que conozcan, la hidroclorotiazida, ¿no? Es un medicamento muy frecuente, es un diurético que se administra sobre todo a pacientes hipertensos, que se da a dosis bajas, pero si aumentamos esas dosis, eso nos puede llevar a alteraciones de calcio, así que hay que tomar muy en cuenta. Este joven, ¿dónde no está, no? El litio. Perfecto. Y otras causas como el hipertiroidismo. ¿Cómo podríamos explicar que el hipertiroidismo puede provocar hipercalcemia? No se olviden del vaso y la aspirina. Estamos aumentando el metabolismo, estamos aumentando la resorción ósea y eso permite de que el calcio se libere. ¿Sí? Habíamos mencionado cuando hablamos de hipertiroidismo que el hipertiroidismo se asocia a osteoporosis. ¿Sí? Por lo tanto, la osteoporosis es sinónimo de hipercalcemia también. Pero se le da calcio al paciente con osteoporosis. Estoy hablando macanas. ¿Será real? Luego lo vamos a entender. Y otras patologías que también se pueden asociar. Miren esta señora que ya la nombramos, ¿no? Ah, esta también es importante. ¿Estás levantando la mano? No. Ah, ya. Inmovilización. Síndrome de inmovilización. ¿Algún paciente que tenga síndrome de inmovilización que conozcan? A ver, ejemplos. Es algo que no lo tomamos en cuenta, pero es muy importante. ¿Qué dice? Síndrome de inmovilización.
Es un síndrome que deberíamos tomarlo muy en cuenta, y más que todo con el metabolismo del calcio. Parece que estuvieran levantando las manos y que está haciendo. ¿Qué dicen? ¿Algún ejemplo de síndrome de inmovilización? Síndrome de inmovilización. Ejemplos. ¿No? ¿Nunca han escuchado síndrome de inmovilización? Un anciano que está en el asilo tiene síndrome de inmovilización. Un paciente que, digamos, tiene múltiples fracturas y no se puede mover tiene síndrome de inmovilización. Un paciente en coma que está en terapia intensiva tiene síndrome de inmovilización. Por eso es tan importante la fisioterapia y la medicina de rehabilitación en ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Para que no haya estos problemas de calcio, ¿sí? Debemos tomar muy en cuenta ese tipo de pacientes para que no haya problemas de este tipo. Por lo tanto, importante el síndrome de inmovilización. No tomamos en cuenta a los pacientes ancianos. Te llega un paciente anciano con ACV, se va a morir, está viejito. Es lo primero que decimos. Pero cuando es nuestro abuelo, cuando es nuestro papá, ahí recién reclamamos, ¿no? Y como somos médicos futuros internos, vamos a ir a reclamar a los especialistas y le vamos a decir, ¿cómo van a tratar así a mi papá? Pero en las clases éramos vagos, ¿no? Muy bien. Y hoy mismo acá. Manifestaciones clínicas. Leve asintomática y es sinónimo de mortalidad. Ustedes se encuentran hipercalcemia, preocúpense. No solo es sinónimo de cáncer, sino también de problemas de muerte. Si hay hipercalcemia, puede haber un componente renal que provoque nefrocalcinosis, poliuria, polidipsia y trastornos de formación de litos. Trastornos digestivos, náuseas, vómitos, anorexia, estreñimiento. Han debido escuchar, estoy tomando calcio y estoy estreñido, no estoy mejorando, no tengo regulado el estómago y demás. Puede ser una causa de hipercalcemia. Trastornos musculoesqueléticos, dolor óseo, osteopenia, fracturas, debilidad muscular. Cardíacos. El hecho de que haya alteración del calcio nos está hablando de arritmias, ¿sí? Nos está hablando de arritmias. Y neurológicos, cansancio, letargo, no se concentra, somnolencia, depresión, confusión, con estudiantes de medicina también. ¿Qué decía aquí? Tratamiento. Primero depende del grado y los síntomas. Determinar la causa, eso es mandatorio. Suspender fármacos que estén probablemente provocando la alteración. Ejemplo, a veces nos pasamos con el calcio, nos pasamos con la vitamina D, deberíamos tomar eso en cuenta. Debemos hidratar al paciente. El hecho de que tomemos calcio es sinónimo de tomar mucho líquido, eso es de vital importancia. Se puede utilizar diuréticos de asa que nos van a permitir eliminar el calcio de forma segura. Incluso hay pacientes que tienen hipercalcemia muy marcada y necesitamos diálisis para tratar ese tipo de pacientes. Y otros medicamentos como el ácido zoledrónico, que es un excelente medicamento que nos va a permitir que ¿alguien ha utilizado el ácido zoledrónico o ha visto utilizar ácido zoledrónico? ¿No? Es un medicamento que fija el calcio en el hueso, ¿sí? Ese calcio que está andando por todo lado, en el higo, en el eje, con ese medicamento lo que va a hacer es llevar el calcio al hueso, ¿sí? Es un excelente medicamento y por lo tanto eso nos va a permitir controlar la hipercalcemia. Tratamiento quirúrgico, complicaciones de hiperparatiroidismo, tasa de filtrado glomerular disminuido nos puede llevar a cirugías, osteoporosis y fracturas patológicas, y edad menor a 50 años también nos debe llevar a pensar en realizar alguna cirugía. Concentración sérica elevada de PTH inmunoreactiva, es de vital importancia que sepamos si es primario, si es secundario o si es terciario en una enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el hiperparatiroidismo no es sinónimo simplemente de hipercalcemia.
Algo que les pregunté a los chicos de clases también es si una hipocalcemia puede ser o es siempre, está siempre acompañada a un hiperparatiroidismo, y si un hiperparatiroidismo siempre está acompañado de una hipercalcemia. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Hipo con hiper? Es decir, una hipercalcemia siempre va a estar relacionada a un hiperparatiroidismo, y un hiperparatiroidismo siempre va a estar relacionada a una hipercalcemia. ¿Qué dicen? Hiper con hiper. ¿Hipo con hipo? O hipo con hipo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Una hipercalcemia puede o no estar relacionada a un hiperparatiroidismo, pero un hiperparatiroidismo siempre va a estar relacionado a una hipercalcemia. Y lo mismo con el hipo. ¿Sí? Así que debemos tomar eso muy en cuenta. Generalmente se debe a un adenoma paratiroideo. Ahí están las diferentes etapas de una patología. Esto puede comprimir, e incluso en la ecografía puedes pensar de que es tiroides, pero no es así. Generalmente es adenoma paratiroideo. Así que hay que tomar en cuenta muy bien los trastornos de calcio. Por lo tanto, cuando tenga un bocio, cuando tenga alteraciones de este tipo, no solamente pediré hormonas tiroideas, sino también pediré calcio, pediré albúmina, pediré paratormona, ¿sí? Y esto me puede llevar más fácilmente a determinar que también es un problema paratiroideo. Manifestaciones clínicas generalmente son asintomáticos: hipercalcemia leve, síntomas neuromusculares, cansancio, debilidad, síntomas en el sistema locomotor, genitourinario y digestivo, úlceras pépticas y pancreatitis, enfermedad renal crónica pueden estar asociadas. El diagnóstico: debemos hacer una concentración sérica de PTH, ¿sí? Generalmente, como habíamos dicho, no generalmente, siempre el hiperparatiroidismo va a estar asociado a hipercalcemia. Por lo tanto, vamos a tener el calcio elevado. El análisis o el IRMA, inmunoradiométrico, son muy buenos estudios para determinar este tipo de problemas. La densitometría ósea es un examen que debemos tomar en cuenta también para ver qué. En un paciente que tiene hipercalcemia, ¿qué podríamos sospechar con la densitometría ósea? Un paciente que tiene hiperparatiroidismo, por lo tanto hipercalcemia, por lo tanto le solicitamos densitometría ósea. ¿Para qué solicitamos la densitometría ósea? ¿Qué esperamos encontrar? Osteoporosis. ¿Por qué? Porque la hormona paratiroidea está permitiendo de que haya remodelación ósea, está permitiendo de que ese calcio salga del hueso. Por lo tanto, la calidad de ese hueso, la densidad mineral ósea de ese hueso va a disminuir. ¿Qué significa eso? Osteoporosis, osteopenia mínimamente, ¿sí? Ecografías, tomografías, gammagrafías. La gammagrafía es un examen muy útil en este tipo de patologías porque nos va a permitir cuánto de actividad hay en esa glándula. Diagnóstico diferencial: hipercalcemia y hipocalciuria benigna familiar, que también puede estar asociado al MEN 1 y MEN 2. Tratamiento: extirpar la paratiroides, fósforo oral, bifosfonatos. ¿Algún bifosfonato que conozcan? El colecalciferol disminuye la PTH y mejora la densidad mineral ósea. ¿Qué opinan? ¿Algún bifosfonato que conozcan? ¿Tienen sus abuelitos, sus papás que estén utilizando, sus tíos, tías? ¿Qué? Alendronato. ¿Han escuchado hablar del alendronato? ¿Han utilizado alendronato? El alendronato es un bifosfonato. Lo que va a hacer es fijar ese calcio en el hueso. Entonces, si estoy hipercalcémico, le daré un bifosfonato porque ese calcio va a ir al hueso, ¿sí? ¿Y el ácido soledrónico qué va a hacer? Lo mismo. Lo mismo. Exacto. Solo que el alendronato te actúa solo en una semana. El ácido soledrónico te dura por lo menos un año. Entonces es mejor. Sí, pero es más caro.
En cambio, el alendronato te cuesta 20 centavos, 50 centavos. Hay que poner a la balanza y hay que jugar con el paciente que tengamos. Por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta. Una vez vi a una ginecóloga, no voy a decir el nombre por supuesto, que veía una hipocalcemia y se puso estresada y le dio calcio. ¿Sí? Le dio calcio y le dio bifosfonato. ¿Estuvo bien su actuar? Olvidemos la causa. Le dio calcio y le dio Bifosfonato. La paciente tenía hipocalcemia. ¿Estuvo bien? Paciente tiene hipocalcemia, le doy calcio y le doy bifosfonato. ¿Para qué? Paciente ginecológico. Paciente ginecológico. ¿Qué hacemos? ¿Está bien? ¿Qué va a hacer el bifosfonato? ¿Va a subir o va a bajar el calcio? Va a bajar el calcio. Entonces me estoy jugando al gato y al ratón. No sirve de nada. Pero no voy a poner en los huesos. Estoy por eso. Pero si en en la sangre está bajo el calcio, Ajá. ¿para qué me sirve darle un bifosfonato? Si Pero ese si le estás ese dando poco calcio. calcio que le estoy dando va a ir al hueso. Entonces, si yo tengo hiper, ahí sí puedo dar eso. Claro, exactamente. Ya. ¿Y por Usted qué no se va a fijar en cómo casi que hay. No, se lo va a llevar al hueso. ¿Y De por nada qué sirve. para tiroidectomía, siendo que mi caso también va a estar bajo? ¿Qué le doy? ¿Le doy bifosfonato? No, pero ¿por qué voy a hacer eso si mi caso va a bajar? No, les estoy dando el ejemplo de la ginecóloga. Bien, para tiroidectomía, porque mi paciente está produciendo demasiado Eso hormona. es- ¿Y qué pasa si es un cáncer? ¿O qué pasa si es un adenoma? Es algo normal. Debes tratar la causa. ¿Sí? Así Y que de ahí entonces es- le voy a dar de ahí comida. vas a no siempre, porque como ven en la imagen, esta imagen es importante. ¿Sí? Ya. Miren los porcentajes. Ajá, 70-85% es solo uno. ajá. ¿Para qué voy a quitarle los otros tres? Le quitaré solo el que está mal. Ah, Y ahí no voy a tener afectación de una probable hipocalcemia. no sería total ¿Sí? entonces. No sería total. Ah, Miren en qué porcentaje hay problemas de todas las Sí. glándulas. Eso ¿Sí? El porcentaje es mínimo. ¿Sí? Así que es de vital importancia que tomemos eso en cuenta. Juguemos con la retroalimentación negativa. Es muy sencillo jugar con la retroalimentación negativa. Parece fácil, pero si aprendemos eso, realmente va a ser fácil. Si no aprendemos la retroalimentación negativa, vamos a estar jugando a cómo era. Aprendamos de forma razonada la medicina, no aprendamos de memoria. Mañana nos vamos a olvidar, de nada sirve eso. ¿Sí? Consejos de conejo. Hiperparatiroidismo primario y familiar, 10% relacionados con los pacientes de hiperparatiroidismo primario relacionados con eso ya hemos hablado. Por lo tanto, debemos preguntar la historia familiar de los pacientes. No se olviden de eso, es de vital importancia que tomemos eso en cuenta. Otra cosa importante, que muchos tumores maxilares pueden provocar un síndrome de hiperparatiroidismo. Sabemos de que la glándula, nuevamente repito, cuando están palpando glándula, están palpando aquí. Practiquen entre ustedes, alguna vez que están de lagartos, vagos, tomando café abajo y demás, perdonen mi expresión, no se sientan ofendidos, pero practiquen entre ustedes. Si no practican entre ustedes, no vamos a hacer una buena palpación. Actualmente hay muchas formas de conseguir información. En YouTube hay cómo se palpa adecuadamente la glándula tiroides y deberíamos buscar. Hay mucha información en YouTube. Antes no había estas cosas, teníamos que leer libros y si teníamos la suerte de tener un docente que nos explique, bien. Que descanse un poquito esto.
Entonces, hagamos una buena palpación. Veamos bien a los pacientes. Esto es maxilar, ¿sí? Pero puede estar relacionado a un mal descenso de la glándula paratiroides y traernos problemas de la glándula paratiroides y también de la tiroides, así que tomemos muy en cuenta eso. Podemos estar hablando de cáncer. La PTH es relacionada a hipocalcemia secundaria a enfermedad renal crónica, es decir, puede provocar osteopenia grave, carencia de vitamina D, que es lo que trae la enfermedad renal crónica, por supuesto, y el tratamiento son sales de calcio, quelantes de fósforo. ¿Qué quelante de fósforo? Calcio, muy bien, excelente. Y el calcitriol, ¿sí? El colecalciferol que llamamos. Síndromes asociados a hipercalcemia, causas: hipertiroidismo, hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar, hipercalcemia hipocalciúrica autoinmune, hiperparatiroidismo primario neonatal grave, enfermedad de Jensen, enfermedad de Williams, hipercalcemia del lactante, neoplasia maligna, trastornos granulomatosos, fármacos, entre otros pueden asociarse a hipercalcemia. Ahora vamos a hablar un poquito de hipocalcemia. La concentración sérica de calcio por debajo de calcio iónico tiene que ser menos de 4.65, calcio total menos de 8.5, leve y grave, ¿sí? El grave es traumante, pero no sé si han tenido la oportunidad de ver un paciente con hipocalcemia grave. Y no ven nada ustedes. ¿Cierto? Sí, eso es lo bueno de la cara. Eso es lo bueno de la cara. Ves de todo. Trastornos hipoparatiroideos, PTH baja, alteración de la vitamina D y RC, trastornos asociados a hipoparatiroidismo secundario. Es de vital importancia que veamos desde este punto de vista. Manifestaciones clínicas, ¿sí? Parestesias, tetania, calambres musculares, y estos dos signos importantes que de ahora en adelante tenemos que conocerlos bien. Estos signos traten de practicar entre ustedes, ¿sí? Va a ser muy importante que resolvamos estos signos: el signo de Schwoste y el signo del Trousseau, ¿sí? Son dos signos que son importantes. Imagínense que están en campo y no tienen la opción de que tengan calcio ni siquiera total, menos iónico. ¿Qué hacen? ¿Cómo determinan que realmente sea una hipocalcemia? Con estos dos signos. Muchas veces vienen los pacientes gritando de dolor así. ¿Cómo? ¿Qué? Allá. Vienen los pacientes gritando de dolor. ¿Cómo voy a determinar eso? Haciendo estos signos que les va a ayudar de sobremanera a determinar si realmente es hipocalcemia o no. Incluso el paciente puede llegar con convulsiones, van a haber alteraciones del electrocardiograma, puede haber laringoespasmo. Ese paciente, pueden creer ustedes fácilmente, generalmente son mujeres, que está histérica, que tiene problemas de menstruación, que tienen problemas emocionales y demás, pero sin embargo está cruzando con una hipocalcemia. Así que debemos hacer estos signos. ¿Cómo se realizan estos signos? Ahí está. El signo de Schwoste es un signo que se toma en cuenta el nervio facial que va por delante del pabellón auricular, justo por donde está el tendón del macetero, se golpea ahí, se hace una percusión, y un signo positivo es que le sonría, ¿sí? Que mueva estos músculos hacia el lado ipsilateral donde se está golpeando. Si tienes eso, es signo positivo, ¿sí? Es decir, percutes. Si no tienes el martillo, percutes con la mano, pero una buena percusión, ¿no? O si gustas, pones el otro dedo y golpeas, ¿sí? Así que es importante realizar ese estudio. Si tengo este signo, es hipocalcemia. Y el otro signo importante es el de Trousseau, que, ¿cómo es este signo? Se toma adecuadamente la presión arterial como Dios manda, se palpa primero la arteria, se colocan los tubos justo paralelos a la arteria, 2 traveses de dedos por encima del pliegue del codo, el paciente tiene que estar sentado lo más relajado posible, el brazo tiene que estar apoyado en esta posición.
Tomo la presión y luego saco la presión arterial media. ¿Cómo se saca la presión arterial media? 20 milímetros acima de la sistólica. Presión sistólica o la diastólica por 2 dividido entre 3. Por 2 dividido entre 3, ¿no? Entonces saco la presión arterial media y le aumento de 30 a 50 milímetros de mercurio y espero, ya no necesito el estetoscopio, de 2 a 5 minutos. Y lo que va a hacer ese signo si es positivo. ¿Sí? Practiquen, hagan eso. Pero no, les decía también al grupo de práctica que hay un libro, por ejemplo, Mi Chance de cirugía, que te describía hace unos años, ¿no? Ya no sé, ya no lo he vuelto a leer. Cirugía, ya saben que para mí es. Ese libro describía inadecuadamente este procedimiento, así que decía que deberíamos insuflar arriba de 200 el manguito. Cualquier paciente que insuflen a 200 les va a hacer el signo de hipocalcemia. Sí, así que si el paciente gira su brazo, significa que es positivo, que está con hiper. sí, va a ser claro, le pones en una posición y va a hacer esto. Va a hacer esto. Va a hacer esto, va a hacer esto y va a gritar el dolor. ¿Sí? Yo en un curso que hago, de Brasil para comunidad, que el signo del Chevrolet, o se recuerda Interesante. y el otro, la mano engarra, ¿no ve? Ese ímpar está acima de 20 milímetros de mercurio de la presión diastólica. Excelente, eso me gusta más. Porque tendría que ver con la presión arterial media. A ver, saquen una presión arterial media de 120-80, más o menos va a ser ese valor. De la diastólica, no de la sistólica. Ah, sí, ¿Sí, verdad? Perfecto. Entonces, es importante que conozcamos estos signos y practiquémoslos, ¿sí? Bueno, van a haber pacientes con hipocalcemia grave que les van a llegar así gritando de dolor y tenemos que actuar, ¿sí? Tienen que estar listos para eso. Muy bien, el tratamiento, tenemos que dividir el tratamiento en problema agudo y problema crónico. Problema agudo y crónico. El problema agudo debemos administrar con esta regla fundamental del gluconato de calcio. Gluconato de calcio, 10 ml al 10% en 10 minutos, incluso en algunos libros mencionan en 20 minutos. Regla 10-10-10 o 10-10-20, depende de ustedes. Y luego podemos dejar en infusión el gluconato de calcio, pero nunca administren el gluconato de calcio de forma brusca, de una sola vez. Exacto. ¿Por qué? Porque te puede traer convulsiones, te puede traer arritmias, te puede traer muchas cosas y además duele un montón. Y luego las soluciones, ¿no? Las infusiones. Y de forma crónica, mantener el calcio en horario de forma crónica, ya con calma, sin estrés y demás. Y ya depende de cuánto es la tolerancia. Algo que debemos saber cuando damos calcio en horario es algo que siempre es fundamental entender, que es el calcio elemental. Nosotros podemos dar carbonato de calcio, citrato de calcio, gluconato de calcio y un montón de calcios de todos los colores y de todos los sabores y demás. Pero debemos saber cuánto de calcio elemental tiene ese calcio para determinar realmente cuánto de calcio al día necesita. Y aparte, sin el ánimo de crearles cáncer de piel, debemos indicar que se den unos bañitos de sol. Muy bien. Hipoparatiroidismo se caracteriza por hipocalcemia e hiperfosfatemia. La excreción urinaria diaria de calcio disminuye, la excreción urinaria fraccionada aumenta. ¿Cómo estamos de hora? ¿A qué hora acabamos? Me apuraré mucho, bla bla. La excreción urinaria fraccionada aumenta y aumenta la reabsorción tubular renal de fósforo. Hasta 9 menos cuarto es, ¿no? No, claro, 7 y cuarto a 9 menos cuarto. El otro día me han hecho salir más temprano, yo tenía que esperar ahí, ya me estaban mirando feo el portero y demás. Doctor, Todo por su culpa.
Por agenesia, un síndrome de George, por destrucción en cirugía y por disminución de la PTH. Hipoparatiroidismo aislado puede ser hereditario o adquirido. Formas adquiridas, lo remarco, debería hacerlo en rojo, ¿no? Porque estoy muy en contra de los cirujanos. En esto sí estoy muy en contra de los cirujanos porque los malvados no van a publicar esas grabaciones. Son manos calientes y por lo tanto operan absolutamente todo. Ah, patología benigna, tienen PAF que les dice benigno y porque está grande y por más placer, por practicar cirugía, tiroidectomía total. Aunque la PAF les haya salido benigno, aunque sea un bocio, ¿qué debemos determinar en el bocio? Que traiga realmente síntomas. Si no trae síntomas, no tengo por qué operar al paciente y solo vigilar. Pero somos expertos en operar. Y cuando operamos, ¿cuál es el problema? ¿Perdón? Algunos usos de la estética de cosita, pero tú sacas va a quedar mejor. Pero por lo menos hazle una subtotal, hazle una lobectomía, pero no le quites toda la tiroides. Por lo tanto, debemos precisar adecuadamente la cirugía. Realmente que tenga indicaciones. Es lo mismo que he visto que un montón de colegas administran albúmina porque el paciente está con hipoalbuminemia. Eso estará bien. ¿Saben cuánto cuesta un frasco de albúmina? Más o menos 700 a 800 bolivianos. Un frasco. Y hay desgraciados que le ponen un frasco cada 12 horas. El doctor le está dando a mi familiar medicamentos caros, va a mejorar. ¿Valdrá la pena? Hay indicaciones precisas. La hipoalbuminemia, ¿cómo se trata? Alimentándose, ¿sí? No hay otra forma, pero somos expertos para dar medicamentos sin sentido. Somos expertos para tratar cirugías sin sentido, para hacer cirugías sin sentido. La radioterapia, no se olviden, van a ser internos pronto. Pidan protectores de tiroides. El especialista tiene un espectacular protector, el residente también, y el interno, ponte esa maderita de ahí, ese delantal que la cocinera utilizaba. Ya saben, ¿no? La cadena alimenticia. Infiltración por metástasis o enfermedades sistémicas. Hipoparatiroidismo aislado, nuevamente hay que tomar en cuenta si es hereditario o adquirido, hay que pensar en convulsiones en lactantes, puede estar asociado a hipocalcemia autosómica dominante, hipotiroidismo autoinmune, síndrome de Dijon, síndrome de hipoparatiroidismo sordera y anomalías renales, mitocondrias asociadas a hipoparatiroidismo, síndrome de Kenny-Café y Janhan-Sakati, ya no puedo pronunciar estas cosas. Pseudo hipoparatiroidismo, eso también es vital mencionarlo. Nos volvemos locos cuando vemos un pseudo hipoparatiroidismo. Puede ser autosómico dominante, puede estar relacionado a hipocalcemia e hiperfosfatemia por resistencia a la PTH. Así que conozcamos un poquito más del calcio y pongámonos en relación al paciente. Esa... Ya nos falta tan pocas clases que ya me están queriendo despachar ustedes. Muy bien, osteoporosis. Les voy a leer varias definiciones de osteoporosis y en ningún momento hablamos de déficit de calcio. Por lo tanto, quisiera que se quiten de la cabeza, que se saquen el chip de pensar de que osteoporosis es sinónimo de déficit de calcio. Todos lo tienen, médicos lo tienen. Por eso, la insistencia de decirles de que se quiten ese chip. Es un trastorno óseo caracterizado por la alteración de la resistencia ósea que predispone a un riesgo de fractura. Las mujeres, sobre todo, van a estar íntimamente relacionadas a esta patología más que los varones. No digo que los varones no. El doctor es machista y nos está diciendo que vamos a tener
todas osteoporosis, no es así. Tomen muy en cuenta estas patologías porque muchas de ustedes van a estar asociadas a esta patología. Son consecuencias clínicas de fractura, dolor óseo, pérdida de la altura y deformidad física. Aquí están las definiciones. Los pacientes que sufren una fractura osteoporótica o por fragilidad pueden padecer osteoporosis o no según los criterios de densidad mineral ósea. Los traumatólogos son expertos para tratar fracturas. Se fractura, lo opero o reduzco esa fractura, vuelve la misma paciente con otra fractura, sigo reduciendo, sigo operando y me importa un comino si tiene osteoporosis. ¿Estoy tratando la causa? No. ¿Me importa un comino la causa? Sí. ¿Debo tomar en cuenta la osteoporosis? Sí. ¿Sí? Por eso pónganse en los zapatos del otro. La OMS define a la osteoporosis como una densidad mineral ósea equivalente o superior a 2 o más derivaciones estándar por debajo de la media de una persona al momento de alcanzar la masa ósea máxima de 20 a 30 años. ¿Quiénes ya han superado esta edad? Seguramente ya tienen su masa ósea máxima, y las mujeres que ya han pasado esta edad ya empiezan a disminuir su masa ósea máxima, ¿sí? Sobre todo las mujeres. La densidad baja u osteopenia se define como una densidad mineral ósea entre -1 y -2.5 de por debajo de la media. Factores independientes y prevalentes de la fractura es traumas y caídas. Pequeños traumas como estos, microfracturas que pueden provocar alteraciones serias, fracturas de cadera que debemos tomar en cuenta, una pequeña caída y ya está roto el hueso. Así que tomemos en cuenta de que probablemente nuestro paciente sea osteoporosis y tenga osteoporosis y no solo tratemos la fractura, veamos más allá. Factores cualitativos. Resistencia ósea tiene que ver con todos estos puntos, ¿sí? La resistencia ósea tiene que ver con la microarquitectura ósea, tiene que ver con el recambio óseo, tiene que ver con la acumulación de daño o microfracturas y con el tipo o grado de mineralización. ¿Dónde está el calcio aquí? Solo aquí. Solo ahí. No hay calcio en otro lugar. Por lo tanto, osteoporosis no es sinónimo de déficit de calcio, que se puede ver en una tomografía o una resonancia magnética. Miren la diferencia del hueso. Esto entra como mantequilla, ¿sí? Esto es importante. La resistencia ósea se refiere a la cantidad de hueso y a la calidad de hueso. La cantidad de hueso tiene que ver con la densidad mineral ósea y el tamaño del hueso. Y la calidad del hueso tiene que ver con la macroestructura, con la microarquitectura y la remodelación ósea. La remodelación ósea es lo que hemos estado hablando hace rato. La formación y destrucción, formación, destrucción, formación, destrucción de hueso. La remodelación te dura un poco en las fracturas. Una vez que se consolida ya para, dependiendo si tienes osteoporosis, por supuesto. Los estudios han demostrado que la microarquitectura en combinación con la masa ósea pueden predecir hasta un 90% de la fuerza ósea. Osteoporosis. Resistencia ósea, calidad y densidad, y el FRAX en osteoporosis es de vital importancia, que lo podemos hacer todos. Ustedes bajan el cuestionario de FRAX y le preguntan al paciente, ¿qué edad tiene tal? ¿Tienes tal cosa? ¿Tienes antecedentes de fractura? Y van resolviendo el FRAX. A ver si tenemos el FRAX pronto, vamos a ver. Epidemiología, la mitad de las mujeres blancas sufrirá fracturas asociadas a osteoporosis. Hay más riesgo de CA de mama, infarto y ACVs combinados. 1 de cada 5 hombres sufrirá fractura. En Estados Unidos se produce más de 2 millones de fracturas al año. Casi el 75% afecta a las mujeres. El lugar más frecuente de las fracturas son estas: columna vertebral, el fémur proximal o cadera y finalmente los antebrazos. Y aumenta completamente con la edad, ¿sí? Sobre todo en mujeres. Miren la relación. ¿Sí? E incluso más, ¿no? Mucho más. Bien, miren este pobre hueso de las mujeres. Llegan a los 30 años y comienza a decrecer paulatinamente.
y de los varones nunca se compara. Lamentablemente de las mujeres, y sobre todo en la menopausia, es terrible la densidad mineral ósea, por lo tanto debemos tomar en cuenta y debemos pensar en esto. Aliméntense saludablemente y estén lo más activamente posible, porque ya sabemos que una persona que está inactiva va a tener huesos más débiles, ¿sí? Entonces, los lugares más frecuentes que vamos a tomar en cuenta es la columna, las caderas, el antebrazo, ¿sí? Que son los principales lugares donde vamos a encontrar fracturas. La biología ósea normal está relacionada a la modelación y remodelación ósea. Los factores hereditarios tienen un 60-80%, y ya sabemos que la familia tiene mucho que ver con esto. Si tengo un familiar con osteoporosis, si tengo una mamá o un abuelito que tiene joroba, probablemente, o sifosis, probablemente ustedes también vayan a tener ese problema. La masa ósea máxima se alcanza a la tercera década de la vida, como ya hemos mencionado. La remodelación ósea es un proceso coordinado de resorción ósea seguido de formación ósea. Es una función fisiológica necesaria que repara el hueso dañado y redistribuye el hueso para adaptarlo a cambios de las fuerzas mecánicas y aporta la circulación general que hace imprescindible. Osteoclastos, osteoblastos, osteocitos y resorción ósea. Miren, ¿han jugado Pac-Man? ¿No? Sí. No solo es medicina, ¿no? Entonces estos señores son los osteoclastos que van destruyendo el hueso, y luego llegan las otras células que son los osteoblastos, que comienzan a formar hueso, y nuevamente hay una adecuada mineralización, y todo esto se va siendo constantemente dependiendo de la exigencia que vaya a tener ese hueso. Nuevamente, hay quietud, quiescencia, hay activación, hay destrucción, hay resorción, hay formación, hay mineralización y otra vez quietud. ¿Sí? Esto es la remodelación ósea. Factores que afectan la masa ósea máxima y a la remodelación: factores hormonales, actividad física, factores nutricionales y factores genéticos. A ver, de estos factores, ¿cuáles podemos controlar? Actividad física y factores nutricionales. Factores hormonales, cuando tengamos la menopausia, cuando tengan la menopausia, van a haber problemas. Y cuando hayan factores genéticos, es inevitable. Por lo tanto, mito, ¿no? Tienen dos cosas que podemos mejorar las mujeres para que no tengamos tanto riesgo de osteoporosis. Así que es complicada la cosa, tenemos que trabajar. En los adultos, la remodelación ósea es un proceso fisiológico de reparación y adaptación a los cambios de las fuerzas biomecánicas. Entonces, un hueso que está asociado a un paciente que está tendido en la cama, que tiene síndrome de inmovilidad, un anciano que no se moviliza, que está en el asilo y demás, ¿cómo está ese hueso? Frágil, muy frágil. Un hueso de un atleta de élite, ¿cómo está? Muy fuerte, porque está en constante remodelación y está en constante creando hueso. Se dice que cuando se rompe el hueso, la parte fracturada es la más fuerte del hueso, y es justamente por eso. Mecanismos de disminución de la masa ósea. Disminución de la masa ósea natural y relación con el envejecimiento. En el varón, la pérdida de la masa ósea es de 0. a 0.5%, y miren, de la mujer es un montón. Al momento no hay marcadores que nos ayuden a prevenir dicha pérdida. El descenso de estrógenos es uno de los responsables principales, ya sea por menopausia o problema químico. Despierten. Ya estoy. ¿Qué? Porque hay algunos que aumentan el estrógeno, pero también limitan otros hormonas. Ejemplo, las histerectomías. ¿Sí? He operado el útero y operaré más los anexos. Piensen en esto. ¿Sí? Y carencia de vitamina D.
Este es el FRAX, este es el famoso FRAX que toma en cuenta la edad, el peso, estatura. Menos cuarto nos tenemos que ir, chicos. Claro, 7:15, y eso que la doctora ha salido tarde, así que me tengo que robar tiempo de eso. Menos cuarto y un punto nos vamos. Índice de masa corporal, algo importante que debo tomar en cuenta es la fractura previa de todo protesta. Padres con fracturas de cadera, fumadores activos, fumadores activos, fumadores activos, fumadores activos. ¿Quiénes fuman aquí? Sinceramente, 1, 2, Alex. Ya fuiste. Glucocorticoides, los glucocorticoides, ¿dónde no están metidos? ¿No? Los glucocorticoides, esos malvados. Osteoporosis secundaria y alcohol. Quienes beben, todos van a levantar, así que ya ni pregunto. Ni un vinito. Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿no, Matthews? Qué barbaridad. Esa es la palabra que se ha aprendido muy bien, Matthews. Qué barbaridad. Muy bien, vitamina D, su disminución provoca hiperparatiroidismo secundario que acelera la pérdida cortical y aumenta el riesgo de fracturas. Disminución de la formación de hueso mediante la producción de menos precursores de osteoclastos, ¿sí? Que comparten con los adipocitos una estirpe común. Es decir, la obesidad también tiene que ver con osteoporosis. ¿Sí? La obesidad tiene que ver con osteoporosis. Eso es de vital importancia que tomemos en cuenta. No se va ni a otro. La pérdida de peso y la masa muscular se asocia a disminución ósea. Causas: menopausia, envejecimiento. Los factores genéticos siempre van a estar presentes en este tipo de patologías. La raza, lamentablemente en caucásicos y asiáticos es más frecuente. Sedentarismo, tabaco, alcohol. Café, ¿qué opinan del café? No propiamente café, sino la cafeína, ¿sí? El café, sobre todo el café destilado, muy bueno, pero el café instantáneo, que tiene más cafeína que otra cosa, ese no es tan bueno y por lo tanto puede provocar osteoporosis. Pero el café destilado es muy bueno y no provoca osteoporosis, eso que esté claro. Causas secundarias a osteoporosis, hay un sinfín de causas, por ejemplo, ¿dónde están? No, qué barbaridad. El hipertiroidismo puede estar asociado a osteoporosis, ¿sí? Así que tomemos muy en cuenta todo eso. Hay muchas drogas, hay condiciones nutricionales, que eso está de más decirlo, que pueden estar asociadas, y también componentes hereditarios, por ejemplo una osteogénesis imperfecta que ya tiene problemas enzimáticos y de genes alterados que nos van a permitir de que la densidad mineral ósea sea deficitaria. ¿Alguien ha visto al hombre de cristal de Marvel? ¿Sí? Samuel L. Jackson, ¿no? Él es el hombre de cristal y huesos de cristal, exacto. Así que hay que, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el opuesto? Bruce Willis, ¿no? Así que este paciente tiene osteogénesis imperfecta y se anda fracturando de todo y de nada. Causas secundarias y consecuencias clínicas de la disfunción de la masa ósea. Procesos secundarios, 1/4 de las personas va a estar relacionado a otras enfermedades y fármacos. El hipogonadismo, el síndrome de Cushing, efectos concomitantes del metabolismo de la vitamina D también van a estar asociados. La fenitoína, ¿qué es la fenitoína, chicos? Anticonvulsivante. Este medicamento también puede estar asociado a alteraciones de osteoporosis. Y factores inmodificables y modificables que debemos tomar en cuenta. Ya hemos visto cuáles son los modificables y cuáles son los inmodificables. Por lo tanto, debemos tratar al paciente desde ese punto de vista también. Causas secundarias y consecuencias clínicas, ya estamos terminando, chicos. Causas secundarias y consecuencias clínicas de la disminución de la masa ósea. Factores inmodificables y modificables. Los inmodificables, aquí están: edad, sexo, fármacos, enfermedades concomitantes. Probablemente preguntes estas cosas. Factores modificables: hora del día, ingesta de alimentos y presencia de factores. Dentro de las manifestaciones clínicas, fracturas.
Eso es ya mandatorio. Sí. ¿Tiene fractura? Debo sospechar. Por más de que se caiga. Algo importante que de la anterior vez salió a tema. ¿Cómo dicen si yo me caigo en este momento y me fracturo la cadera? ¿Qué van a poner en la historia? Ahí da eso. ¿Pero cuánto mido? Ese error he visto. ¿Será de mi propia altura? No. Caída de mi medio de sustentación. Así deberíamos describir. Joroba de viuda o sifosis, ¿sí? Esto es importante. Fatiga, dolor, el paciente se queja mucho de dolor, chasquidos, crujidos, es porque se está rompiendo, hay microfracturas en la columna, pérdida de 4 centímetros de altura y disminución de la relación costilla-pelvis que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Es decir, yo tengo una altura, tomo en cuenta la apófisis, la espina ilíaca anterosuperior con la última costilla y miren, si me voy agachando, disminuye, ¿no? Doctor, ¿es L1 o L11? L11. No, es D11. D11. Gracias por la D, porque L solo tiene de 1 a 5. Sí, pues. Muy bien, ve que no deberían copiarse de mi diapositiva. Aí eu falo isso, aí você fala, tá errado. Les voy a preguntar eso, van a ver. Então, vamos chegar Para no los que no venían. Va a ser muy divertido. Vamos llegar a decir, está bien, Diagnóstico, miren, con una simple radiografía puedo ver aplastamiento de las vértebras, miren, hay adelgazamiento, hay aplastamiento, miren cómo están estos pobres huesos, hay destrucción incluso ya del disco, así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. Miren, una radiografía normal, osteopenia y osteoporosis. Así que con una simple radiografía ya puedo observar todas estas cosas. Generalmente se puede colocar cemento en este tipo de pacientes. La densitometría, la bandera boliviana al revés. Actualmente he visto muchas densitometrías con diferentes colores, pero en general vienen los colores de la bandera boliviana. Tomen en cuenta que aquí está la edad y aquí está la densidad mineral ósea, ¿sí? Lo que toma en cuenta es que menos de 2.5 derivaciones estándar se considera osteoporosis. Por lo tanto, si el punto está en la zona roja, es osteoporosis. Y por lo tanto, este paciente más o menos, por ejemplo, tiene una densidad mineral ósea normal y tiene más o menos 50 años. Si el punto estuviera aquí, ¿qué sería? A ver si mantenemos. ¿Y cuántos años? 90 años. ¿De qué lugar es? Cadera, izquierda o derecha. Izquierda, muy bien. Y aquí me está diciendo cuánto de score tenemos, ¿sí? ¿Este qué tiene? Osteopenia. Osteopenia. 49 años, 50 años más o menos. ¿De qué lado? La columna. ¿Columna? ¿Qué columna? Lumbar, exactamente. L11, ¿no? Absorción métrica de doble energía, el DEXA, nos puede ayudar a determinar este paciente que tiene. A ese mismo paciente. Entonces, tomen esto en cuenta. Osteoporosis es menos 2.5 derivaciones estándar según la densidad mineral ósea, según la OMS, ¿sí? A tomar muy en cuenta eso. Mientras más osteoporótico esté, más riesgo a fracturas. Si tengo osteopenia, debo evaluar el riesgo de fractura. Por lo tanto, un paciente que tiene densidad mineral ósea normal, ¿necesitará tratamiento? No. Cuando tienes osteopenia, ¿necesitará tratamiento? Debo evaluar el tratamiento. ¿Sí? ¿Qué? ¿Yo puedo empezar el tratamiento para que Puedes, pero tienes que poner a la balanza. Si tienes antecedentes familiares y has tenido fracturas, por supuesto que sí. El diagnóstico también se puede hacer con tomografía, con ecografía también. Actualmente la ecografía está abarcando muchas cosas, por lo tanto podemos tomar en cuenta los otros marcadores óseos como la fosfatasa alcalina que nos puede permitir. ¿Qué pasa? Imagínense, tienen un paciente, me han hecho lista ahora.
Tienen un paciente de 78 años, varón, con hipercalcemia elevada y tienen PSA elevado. ¿Qué es? Tienen un paciente varón de 78 años que tiene fosfatasa alcalina elevada y PSA elevado. ¿Qué podría ser? PSA, antígeno prostático específico. ¿Cáncer de próstata con qué? ¿Qué dicen? ¿Ah? Metástasis ósea. ¿Sí? Por lo tanto, la fosfatasa alcalina no es sinónimo solamente de vía biliar, también debemos pensar en hueso. Y otros factores importantes que también podríamos tomar en cuenta. El calcio, generalmente necesitamos 1200 a 1500 miligramos por día. Tomar en cuenta todas estas sustancias. Tomar en cuenta el sol, que es de vital importancia, la cantidad de vitamina D diaria que deberíamos consumir, movilizar a nuestros pacientes ancianos es de vital importancia, hacerle fisioterapia, moverles. Un paciente anciano que esté activo, vamos a limitar la osteoporosis. Ya saben el síndrome de inmovilización, aquí ya pongo la cafeína, si le pongo café y me ponen que afecta a la osteoporosis, me voy a enojar. A favor, ejercicios contra resistencia con y sin actividades de carga e impacto. El tratamiento, evidencia de mejoría. Se puede utilizar fármacos como anticatabólicos, antirresortivos, anabólicos, formadores de hueso. Anticatabólicos disminuyen la actividad de la resorción ósea, mejoran la densidad mineral ósea, fijan el calcio, y los bifosfonatos, como estos señores, el alendronato es el más utilizado porque es el más económico, actúa más o menos en una semana, y estos dos generalmente duran un mes, y el ácido zoledrónico que te dura un año. Así que son medicamentos que debemos tomar en cuenta, pero cuando los administramos debemos pedirle al paciente de que no se eche ni se siente, que debe estar caminando constantemente porque puede provocar herpes, ¿sí? Y es muy peligroso y a la larga incluso puede provocar úlceras. Así que a tomar en cuenta estas recomendaciones cuando administremos bifosfonatos. Este señor que ya lo hemos mencionado, moduladores selectivos de receptores de estrógenos, que también pueden ser útiles, pero siempre viendo antecedentes, ¿no? Eso es de vital importancia. Otros medicamentos como los anticuerpos monoclonales, anabólicos formadores de hueso, y finalmente el tratamiento en general se hace con complemento de calcio y vitamina D, pero no estoy diciendo de que tiene déficit de calcio. Utilizar bifosfonatos y utilizar la terapia si es que el caso lo amerita, y también darle actividad física a ese paciente. Ese bifosfonato debe ser en cuánto. No hay que utilizar por largos periodos porque puede provocar necrosis mandibular. Ese otro va a dar un año, ¿no? Más de un año, se puede utilizar más de un año, más de 2 años, pero menos de 5. Por lo menos menos de 5. Se puede utilizar en fracturas de las vértebras, cemento. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de participar en una cirugía de este tipo. Es bastante estresante porque si te pasas de la vértebra con el cemento, pasa a los vasos sanguíneos y desde ahí llegó el paciente. Así que es de mucho estrés, pero es muy interesante administrar el cemento en este tipo de fracturas. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que no esté claro?